La adivinación. ¿Es simplemente un pasatiempo divertido o una práctica verdaderamente seria y sagrada? A lo largo de los siglos, muchas formas de adivinación han capturado la imaginación de las personas. La lectura de la palma de la mano, las bolas de cristal y, por supuesto, las fascinantes pero históricamente enigmáticas cartas del tarot. Pero, ¿de dónde vienen realmente estas cartas? Esta es la historia del tarot. Muchos se sorprenden al descubrir que las cartas del tarot no comenzaron originalmente como una herramienta de adivinación. En realidad nacieron como un juego de cartas tradicional, y su transformación en un sistema místico y metafísico fue obra de ocultistas del siglo XVIII. Fue en esa época cuando surgieron numerosas teorías que intentaban vincular el tarot con el antiguo Egipto, muchas de las cuales hoy sabemos que eran más mito que realidad. Entonces, surge una pregunta fascinante. ¿Cómo un simple juego de cartas italiano terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocidos de la adivinación? Las primeras cartas que inspiraron al tarot parecen haber estado relacionadas con el mazo mameluco de Egipto, creado poco antes del siglo XIV. Este mazo estaba compuesto por 4 palos, una estructura que se convertiría en la base de muchos juegos de cartas posteriores. Curiosamente, estas cartas no incluían figuras humanas. En la tradición artística islámica de la época, no era común representar rostros o figuras humanas, por lo que los diseños se basaban principalmente en patrones geométricos y decorativos. Con el paso del tiempo, las cartas llegaron a Europa y comenzaron a evolucionar. La creación del juego de cartas relacionado con el tarot suele atribuirse al príncipe Filippo Maria Visconti, quien murió en 1419. Sin embargo, no existen registros completamente confirmados que documenten este origen. Las primeras barajas de tarot bien documentadas aparecen entre 1440 y 1450, principalmente en las regiones italianas de Milán y Florencia. Estas barajas se basaban en el estilo de las cartas italianas de la época, que a su vez estaban inspiradas en los antiguos mazos mamelucos. El sistema incluía 56 cartas, con valores numéricos del 1 al 10 y varias cartas de corte en cada palo. A diferencia de las cartas islámicas originales, en Italia ya era común representar figuras humanas, por lo que las cartas comenzaron a incluir reyes, reinas y otras figuras. Los 4 palos originales se mantuvieron constantes a lo largo de la historia europea de los naipes: bastos, monedas, espadas y copas. En el tarot moderno, estos mismos palos evolucionaron hasta convertirse en bastos, oros o pentáculos, espadas y copas. Sin embargo, lo que realmente hizo especial al tarot fue la adición de un quinto conjunto de cartas. Este nuevo grupo incluía 22 cartas especiales, conocidas originalmente como cartas de triunfo o triunfos. Con el tiempo, dentro de las tradiciones esotéricas, estas cartas pasarían a llamarse los arcanos mayores, uno de los elementos más reconocibles del tarot actual. Las nuevas barajas que incluían este quinto grupo de cartas fueron conocidas como Carte da Trionfi. Estas cartas añadían ilustraciones alegóricas y simbólicas que representaban conceptos filosóficos, religiosos y culturales de la época. Algunos historiadores incluso sugieren que estas innovaciones pudieron haber sido influenciadas por ciertos juegos de cartas alemanes que aparecieron alrededor de la década de 1420. Así, lo que comenzó como un elegante juego de cartas para la nobleza italiana acabaría transformándose, siglos más tarde, en uno de los sistemas simbólicos y místicos más famosos del mundo. Existe otro juego de cartas antiguo cuyo nombre probablemente estoy pronunciando mal, pero es importante mencionarlo. Este juego es el registro más antiguo que tenemos de un juego de cartas que ya utilizaba el concepto de triunfos o cartas de triunfo. Este juego se llamaba Karnaffel, y aunque evolucionó de forma independiente y no estaba directamente relacionado con el tarot, resulta interesante porque demuestra que la idea de cartas especiales capaces de superar a otras ya existía en los juegos de cartas europeos. En su forma más simple, el juego se parecía un poco a lo que hoy sería el bridge. Sin embargo, según las descripciones que han llegado hasta nosotros, también implicaba cierta dosis de estrategia, engaño y faroleo entre los jugadores. En aquella época, las cartas no se producían en masa.
cada baraja era pintada completamente a mano. Esto significaba que poseer una baraja completa de tarot era en realidad un símbolo de estatus. Solo las familias ricas podían permitirse algo así, ya que un artista tenía que dedicar tiempo a pintar las 78 cartas una por una. Como consecuencia, las barajas de tarot no se difundieron ampliamente fuera de ciertas regiones de Europa durante mucho tiempo. Su expansión real comenzó más tarde, con la invención de la imprenta, que permitió producir cartas de manera mucho más rápida. Otro factor importante fue la guerra. A lo largo de la historia, los periodos de guerra han sido también momentos de intenso intercambio cultural. Los soldados viajaban, entraban en contacto con otras costumbres y tradiciones y muchas veces regresaban a casa llevando consigo nuevas ideas, juegos o prácticas que antes desconocían. Este tipo de contacto cultural ayudó a que los juegos de cartas, incluido el tarot, comenzaran a extenderse y evolucionar en diferentes regiones de Europa. Pero seamos honestos por un momento. Probablemente no estás aquí para escuchar únicamente sobre nobles italianos y juegos de cartas medievales. Lo que realmente despierta curiosidad es el aspecto misterioso y mágico del tarot. Y para entender esa parte de la historia, debemos hablar de algo llamado cartomancia. La cartomancia es exactamente lo que parece, la práctica de la adivinación mediante cartas. Antes incluso de que el tarot se asociara con la adivinación, las personas ya utilizaban barajas normales de cartas para intentar interpretar el futuro o descubrir mensajes ocultos. Con el tiempo, el tarot se integró en esta práctica. Y dentro de la tradición esotérica existen 3 tipos principales de barajas utilizadas para la cartomancia. La primera es simplemente el uso del tarot de Marsella, una baraja francesa que originalmente formaba parte del juego tradicional de cartas y no fue creada con fines esotéricos. Sin embargo, al observar sus imágenes, es fácil notar elementos que hoy asociamos con el ocultismo. Símbolos relacionados con la astrología, la alquimia y la filosofía hermética. Pero en su origen, estas cartas no estaban pensadas para la adivinación. La primera referencia documentada del uso de cartas de tarot para adivinación aparece alrededor del año 1750. El autor de este texto sigue siendo desconocido, pero en él se establecían ciertas reglas para utilizar una baraja llamada tarot bolognese, con fines adivinatorios. Curiosamente, esta baraja tampoco había sido creada originalmente para el ocultismo, sino para jugar. Poco después, durante el siglo XVIII, los ocultistas franceses comenzaron a transformar radicalmente la forma en que el tarot era entendido. Uno de los más influyentes fue Etaila, quien en 1789 creó la primera baraja de tarot diseñada específicamente para la adivinación. Junto con la baraja, publicó también un sistema detallado para interpretar las cartas. Muchos de los principios que él propuso todavía influyen en la forma en que se lee el tarot hoy en día. Por esta razón, muchos historiadores consideran que fueron precisamente los ocultistas franceses quienes impulsaron la gran transformación del tarot, convirtiendo lo que antes era simplemente un juego de cartas en un poderoso sistema simbólico asociado con la magia, el destino y el misterio. En el siglo XVIII, varios ocultistas europeos comenzaron a difundir una idea muy diferente sobre el origen del tarot. Ellos afirmaban que las cartas tenían una antigua tradición esotérica, que se remontaba a tiempos muy lejanos, y como era habitual entre muchos ocultistas europeos de la época, señalaron como origen nada menos que el antiguo Egipto. Según estas teorías, el tarot habría sido utilizado miles de años atrás como una herramienta secreta de conocimiento espiritual. Algunos incluso llevaron estas afirmaciones aún más lejos. Decían que el tarot había estado presente en tradiciones como la cábala, ciertas prácticas tántricas e incluso sistemas esotéricos en China. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, estas afirmaciones no tienen fundamento. Como ya vimos antes, las cartas del tarot no aparecieron hasta aproximadamente los siglos XIV o XV en Europa. Incluso, la primera baraja creada específicamente para la adivinación incluía imágenes egipcias, aunque esa conexión con Egipto no tenía ninguna base histórica real. En otras palabras,
El tarot no posee una tradición esotérica milenaria. Eso no significa que la adivinación con cartas no exista desde hace mucho tiempo. La práctica de la cartomancia, es decir, la adivinación mediante cartas, sí tiene una historia larga y compleja. Pero el tarot como herramienta específica para la adivinación apareció mucho más tarde. De hecho, gran parte de la historia mística que hoy se asocia con el tarot fue construida en el siglo XVIII. Y sorprendentemente, esa narrativa fue difundida con tanta fuerza que muchas personas llegaron a creer que era una tradición antiquísima. Es importante aclarar algo. Reconocer este hecho histórico no significa desacreditar el tarot, ni la práctica de su lectura. Muchas personas encuentran en él un sistema simbólico profundo, una herramienta de reflexión o incluso una guía espiritual. Pero desde una perspectiva histórica, el tarot no nació en el antiguo Egipto. Su origen real es mucho más sencillo. Comenzó como un juego de cartas italiano que con el tiempo fue reinterpretado y transformado por ocultistas europeos. Durante el siglo XVIII, el tarot experimentó una evolución importante. Las cartas empezaron a adquirir significados simbólicos específicos, y poco a poco se desarrolló un sistema completo de interpretación en el que cada carta podía relacionarse con las demás dentro de una lectura. Con el tiempo, surgirían diferentes barajas esotéricas, y entre todas ellas, una se convertiría en la más famosa e influyente de todas, la baraja conocida como Rider-Waite Tarot. Esta baraja fue creada gracias a la influencia de una sociedad esotérica muy conocida llamada la Orden Hermética de la Golden Dawn, fundada en 1888. La Golden Dawn se dedicaba al estudio de diversas tradiciones ocultas y herméticas. Sus miembros exploraban disciplinas como la magia ceremonial, el simbolismo, la alquimia, la astrología y otras corrientes esotéricas. A pesar de las controversias y conflictos internos que existieron dentro del grupo, su influencia en el desarrollo del ocultismo moderno fue enorme. En el caso del tarot, la Golden Dawn desempeñó un papel fundamental. Fue una de las primeras organizaciones en integrar profundamente el tarot dentro de un sistema completo de estudio esotérico. Incluso crearon su propia baraja, que durante muchos años fue mantenida en secreto entre los miembros de la orden. Los iniciados estaban obligados a no revelar los detalles de este sistema ni las interpretaciones asociadas a las cartas. Con el tiempo, estas enseñanzas terminarían saliendo a la luz y se convertirían en una de las bases del tarot moderno. Entre los miembros de la Golden Dawn también se encontraban figuras influyentes dentro del mundo del ocultismo, como Aleister Crowley, cuya propia baraja de tarot aparecería más tarde y también tendría un gran impacto en la historia de estas cartas. Entre los miembros más destacados de la Golden Dawn se encontraba Florence Farr, una famosa actriz y activista por los derechos de las mujeres. En cierto momento incluso llegó a ocupar una posición de liderazgo dentro de la organización. La presencia de mujeres en el mundo del ocultismo no era algo raro. De hecho, a lo largo de la historia, las mujeres han tenido un papel fundamental en muchas tradiciones esotéricas, aunque a menudo ese papel haya sido minimizado o ignorado. Otro miembro importante fue Arthur Edward Waite. Muchos consideran que su mayor contribución fue la creación de una de las barajas de tarot más influyentes de la historia. En 1909, Waite publicó su baraja junto con el editor William Rider, lo que dio origen al nombre por el que hoy se la conoce, Rider-Waite Tarot. La baraja se publicó originalmente simplemente como un conjunto de cartas de tarot. Contenía 78 cartas en total, 56 cartas que hoy conocemos como arcanos menores y 22 cartas conocidas como arcanos mayores, que anteriormente se llamaban cartas de triunfo. El diseño de esta baraja fue absolutamente revolucionario y cambió para siempre la forma en que el tarot sería representado en el futuro. De hecho, muchos consideran que esta baraja se convirtió en la base visual y simbólica de casi todas las barajas esotéricas que aparecieron después.
Incluso existen estudios psicológicos que sugieren que los símbolos presentes en estas cartas pueden provocar respuestas emocionales y psicológicas específicas en las personas. Las imágenes son tan poderosas que pueden transmitir significados incluso a quienes no saben nada sobre el tarot. Sin embargo, hay un detalle muy importante que a menudo se pasa por alto. Aunque la baraja lleva el nombre de Waite y Rider, el verdadero trabajo artístico fue realizado por una mujer. La ilustradora de las cartas fue Pamela Colman Smith. A pesar de que su nombre rara vez aparece junto al de los creadores oficiales de la baraja, muchos sostienen que sus ilustraciones son precisamente lo que hizo que estas cartas se volvieran tan icónicas y fascinantes. Pamela Smith era una artista talentosa, escritora y también practicante del ocultismo. Como miembro de la Golden Dawn, participó activamente en varios proyectos culturales y sociales. Entre otras cosas, diseñó ilustraciones para el movimiento por el sufragio femenino y creó carteles para la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial. Uno de los aspectos más impresionantes de su trabajo fue la velocidad con la que completó el proyecto. Entre abril y octubre de 1909, Pamela Smith ilustró alrededor de 80 cartas completamente detalladas en solo 6 meses. Esto significa que producía al menos 3 ilustraciones completas por semana, una tarea extraordinaria considerando el nivel de detalle de cada imagen. Pero lo que realmente hizo que esta baraja destacara por encima de las demás fue el tratamiento de los arcanos menores. Antes de esta baraja, la mayoría de los mazos de tarot ponían toda la atención artística en los arcanos mayores, mientras que las cartas menores solían mostrar solo símbolos simples del palo correspondiente. Con el Rider-Waite Tarot, esto cambió por completo. Cada carta de los arcanos menores fue representada con una escena completa, llena de personajes, emociones y simbolismo. Esto permitió que incluso una persona que nunca había estudiado el tarot pudiera intuir el significado de la carta simplemente observando la imagen. Un ejemplo claro se encuentra en las cartas de espadas, que muestran escenas muy dramáticas y emocionales. Basta mirar algunas de estas imágenes para comprender inmediatamente la sensación de conflicto, dolor o tensión que representan. Este tipo de simbolismo visual es parte de lo que hace que la baraja sea tan poderosa desde el punto de vista psicológico. Pamela Smith se inspiró en diferentes fuentes para crear estas imágenes. Entre ellas se encontraban barajas anteriores, como el tarot italiano Sola Busca, así como el famoso tarot de Marsella. Además, muchas de las ideas simbólicas utilizadas en las cartas estaban influenciadas por las enseñanzas esotéricas de la Golden Dawn. Incluso Waite y Pamela reorganizaron algunas cartas alejándose del orden numérico tradicional para reflejar mejor las correspondencias astrológicas y simbólicas asociadas con cada carta. Así nació una de las barajas más influyentes de la historia, una obra que no solo cambió el tarot para siempre, sino que también definió la forma en que millones de personas en todo el mundo imaginarían estas cartas durante más de un siglo. Pamela Colman Smith incluso utilizó a algunos de sus amigos como modelos para las figuras humanas que aparecen en las cartas. En particular, tomó como inspiración a Florence Farr, miembro destacado de la Golden Dawn y antigua líder de la organización. Florence fue el modelo para la famosa carta de El Mundo. Resulta curioso imaginar que una amiga te aprecie tanto que decida usarte como modelo para una carta tan importante. Sin saberlo, Florence terminó convirtiéndose en parte de una obra artística que, con el tiempo, se transformaría en un verdadero legado cultural. Arthur Edward Waite continuó publicando nuevas ediciones de la baraja durante décadas. Muchas de estas ediciones incluían pequeños manuales que explicaban cómo interpretar las cartas y cuál era el significado de cada una. La mayoría de las nuevas versiones solo presentaban pequeños cambios en el diseño del reverso de las cartas, mientras que las ilustraciones de Pamela Smith permanecían prácticamente intactas. Debido a esto, muchos historiadores modernos consideran que la baraja debería llamarse Rider-Waite Smith o simplemente RSW Tarot para reconocer de forma justa el papel fundamental de Pamela Smith en su creación. Al fin y al cabo, fue ella quien diseñó las imágenes que dieron vida a toda la baraja. Durante mucho tiempo, sin embargo, su contribución fue minimizada.
En algunas ediciones antiguas, su nombre aparecía apenas mencionado en una pequeña nota que decía algo como «Dibujos de Pamela Smith bajo la dirección de Arthur Edward Waite». Para muchos investigadores actuales, esta descripción no refleja realmente el papel creativo que tuvo Pamela, especialmente considerando que ella diseñó prácticamente todos los arcanos menores. Pero Waite no fue el único miembro de la Golden Dawn que decidió crear su propia baraja de tarot. Otro personaje clave en esta historia fue Aleister Crowley, una de las figuras más conocidas y polémicas del ocultismo del siglo XX. Crowley quería desarrollar una nueva versión del tarot, más compleja y más profundamente vinculada con las tradiciones esotéricas. Su objetivo era crear una baraja que incorporara ideas provenientes de la filosofía, la ciencia, las matemáticas y el simbolismo místico. Así nació la famosa baraja conocida como Thoth-Carrot. Aunque el nombre hace referencia al dios egipcio Thoth, el sistema simbólico de esta baraja estuvo fuertemente influenciado por la Cábala, una tradición mística de origen judío que tiene una larga historia dentro del pensamiento esotérico. En esta baraja, las cartas de los arcanos mayores volvieron a ser llamadas cartas de triunfo. Cada una de ellas fue asociada con una letra del alfabeto hebreo, lo que a su vez correspondía con una posición específica dentro del árbol de la vida, uno de los conceptos centrales de la tradición cabalística. La creación artística de esta baraja también fue realizada por una mujer, Lady Frida Harris. Curiosamente, durante gran parte del proceso creativo, ella insistió en mantenerse en el anonimato. Sin embargo, Crowley reconoció abiertamente su talento en el libro que acompaña a la baraja, conocido como The Book of Thoth. En ese texto, escribió sobre ella con gran admiración, destacando la dedicación y el esfuerzo que aportó al proyecto. Según Crowley, Harris trabajó con enorme rapidez y paciencia, llegando incluso a repetir la pintura de algunas cartas varias veces hasta que el resultado final correspondiera exactamente con el simbolismo que él quería expresar. Crowley y Harris se conocieron en 1937, gracias a un amigo en común. Fue entonces cuando Crowley, que ya tenía la idea conceptual de su nueva baraja de tarot, buscó a un artista que pudiera ayudarlo a convertir esas ideas en imágenes. A partir de ese encuentro, comenzó la colaboración que daría origen a una de las barajas de tarot más complejas e influyentes del mundo esotérico. Dos artistas inicialmente fueron invitados para trabajar en el proyecto de la nueva baraja de tarot de Aleister Crowley. Sin embargo, los dos primeros nunca llegaron a aparecer. La tercera artista que sí asistió fue Lady Frida Harris, y desde el principio la colaboración entre ambos pareció funcionar sorprendentemente bien. En un principio, el proyecto estaba pensado para durar unos 6 meses, aproximadamente el mismo tiempo que había tomado crear la baraja Rider-Waite. En cierto modo, parecía que Crowley intentaba seguir un modelo similar. Pero como suele ocurrir con proyectos ambiciosos, las cosas no salieron exactamente según planeado. Lo que debía ser un trabajo de medio año terminó convirtiéndose en un proceso de 5 años completos, algo que muchos considerarían muy propio del carácter complejo de Crowley. Trágicamente, ni Crowley ni Lady Harris llegaron a ver la publicación final de la baraja. El tarot de Thoth sería impreso por primera vez más de 30 años después, en 1969. Al igual que ocurrió con Pamela Colman Smith en el caso del Rider-Waite Tarot, Lady Harris fue la verdadera fuerza artística detrás de la creación de estas cartas. Fue ella quien animó a Crowley a alejarse de los diseños tradicionales que ya se habían establecido con Waite y Smith, empujándolo hacia un estilo mucho más esotérico, simbólico y experimental, profundamente ligado al mundo del ocultismo. Harris incluso llegó a afirmar que su ángel guardián la guiaba durante el proceso creativo, ayudándola a crear la mejor baraja posible. Uno de los aspectos más interesantes del tarot de Thoth es la enorme presencia de conceptos científicos y matemáticos dentro de su simbología. Crowley creía firmemente que la ciencia y la magia no eran opuestas, sino que debían estar profundamente conectadas. Esta idea también estaba relacionada con Thelema, la filosofía espiritual que él mismo desarrolló. Dentro de esta visión, la ciencia podía convertirse en una herramienta para comprender y alcanzar los objetivos de una práctica espiritual. Esta influencia es claramente visible en el arte de la baraja.
Cuando Harris comenzó a trabajar con Crowley en 1937, incluso llegó a estudiar geometría proyectiva sintética, un campo matemático complejo inspirado en ideas de grandes pensadores y científicos. Ese interés por las estructuras matemáticas se refleja en las cartas, especialmente en los arcanos mayores. En muchas de ellas se pueden observar patrones geométricos, formas esféricas, diagramas complejos y estructuras visuales que parecen extenderse indefinidamente. Aunque existen algunos elementos inspirados en la iconografía egipcia, algo bastante común en el ocultismo de la época, la influencia más fuerte dentro del tarot de Thoth proviene de la Cábala. De hecho, las matemáticas y las estructuras simbólicas han sido durante mucho tiempo parte central de muchas tradiciones esotéricas, donde los números y las proporciones se consideran reflejos de leyes universales. El tarot de Thoth también introdujo varios cambios importantes en los nombres y significados de algunas cartas. Por ejemplo, el mago pasó a llamarse el mago, magus. La fuerza fue reinterpretada como ajuste, adjustment. La justicia fue transformada en lujuria, lust. La templanza pasó a llamarse arte, art. El juicio final se convirtió en eleón, aeon. El mundo fue renombrado como el universo. Además, dentro de los palos de la baraja, los tradicionales pentáculos pasaron a llamarse discos. Durante los años de colaboración en la creación de esta baraja, Crowley y Harris desarrollaron una relación de gran respeto y profunda amistad. Crowley incluso comenzó a enseñarle la práctica de la adivinación, y Harris llegó a ser considerada una de sus discípulas. Ella permaneció cerca de él durante sus últimos años. En una carta a un amigo, Harris escribió que había organizado cuidados para Crowley cuando su salud comenzó a deteriorarse. Incluso visitó a Crowley el mismo día de su muerte, aunque en ese momento él ya no fue capaz de reconocerla. A pesar de las dificultades y los años de trabajo, el proyecto del tarot de Thoth creó entre ambos una relación de colaboración y dedicación mutua que muchos consideran verdaderamente notable. Como ya se mencionó, ninguno de los dos llegó a ver la publicación final de la baraja. Finalmente, el tarot de Thoth fue publicado por la organización Ordo Templi Orientis, la orden esotérica asociada con las enseñanzas de Crowley y de la cual Harris también formaba parte. Cuando la baraja fue finalmente publicada, se incluyeron 2 cartas adicionales con un comunicado de la orden, acompañado de un sello oficial y una cita atribuida a Crowley. La cita decía: el tarot es una representación pictórica de las fuerzas de la naturaleza tal como las concibieron los antiguos, expresadas mediante un simbolismo convencional. A primera vista, podría parecer un sistema arbitrario, pero en realidad no lo es. Según Aleister Crowley, el tarot es una representación simbólica del orden del universo. En su opinión, la estructura de las cartas no es arbitraria, sino que refleja principios más profundos relacionados con la naturaleza del cosmos y, en particular, con el sistema solar tal como se interpreta dentro de la tradición de la Cábala. Junto con esta idea, también aparece otro símbolo importante, el hexagrama, un emblema que el propio Crowley diseñó dentro de su sistema esotérico. Curiosamente, este símbolo ha sido adoptado en tiempos modernos incluso por artistas y músicos contemporáneos, demostrando cómo ciertos elementos del ocultismo han continuado apareciendo en la cultura popular de formas inesperadas. Pero más allá de los símbolos y las teorías, hay algo importante que recordar sobre el tarot. Reconocer su historia no significa desacreditar su práctica. Como ocurre con muchos objetos creados por los seres humanos, el significado del tarot ha cambiado con el tiempo. Las cartas fueron creadas en un contexto específico, pero diferentes personas y culturas las han utilizado de maneras distintas a lo largo de los siglos. Es muy difícil que cualquier objeto creado por el ser humano mantenga exactamente el mismo significado para siempre. Esto es especialmente cierto cuando hablamos de magia, simbolismo o adivinación. En muchas tradiciones, prácticamente cualquier objeto puede convertirse en una herramienta simbólica. Algunas personas, por ejemplo, utilizan una simple moneda atada a un hilo como si fuera un péndulo para la adivinación.
Eso no significa que las monedas hayan sido creadas originalmente como instrumentos esotéricos, pero pueden llegar a utilizarse de esa manera. Y en cierto sentido, algo similar ocurrió con el tarot. Después de esta breve historia del tarot, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo funcionan realmente las cartas del tarot? Existen muchas interpretaciones diferentes, pero hay algo importante que aclarar desde el principio. Las cartas del tarot no son una prueba definitiva del futuro. Tampoco funcionan como un objeto mágico que da respuestas simples de sí o no. En realidad, el tarot suele enfocarse más en el presente que en el futuro. Una lectura de tarot es, ante todo, una herramienta para reflexionar sobre una situación concreta. Cuando se realiza una tirada de cartas, normalmente se formula una pregunta o una intención relacionada con un problema, una decisión o un estado emocional. La persona que consulta las cartas suele llamarse el consultante, o en algunos textos tradicionales, el querente. La idea central del tarot es examinar una situación desde diferentes perspectivas. No se trata simplemente de preguntar ¿seré rico? Y esperar que una carta responda de forma directa. Más bien, el tarot invita a reflexionar sobre pensamientos, emociones, posibilidades y caminos posibles. Cada una de las cartas posee un conjunto complejo de significados asociados con símbolos, números, planetas, arquetipos e imágenes. Explicar todas las cartas del tarot requeriría mucho tiempo. Una baraja completa contiene 78 cartas, cada una con múltiples interpretaciones posibles dependiendo del contexto de la lectura y de las cartas que la acompañan. Por esa razón, muchas personas que estudian el tarot utilizan manuales y guías para aprender los diferentes métodos de interpretación y las distintas tiradas de cartas. Desde una perspectiva más psicológica, algunos investigadores sugieren que el tarot puede funcionar como una herramienta para explorar el subconsciente. Según esta idea, las imágenes simbólicas de las cartas pueden activar asociaciones mentales y emocionales que normalmente permanecen ocultas. En ese sentido, algunos comparan el tarot con pruebas psicológicas basadas en imágenes, como los famosos test de manchas de tinta, donde las personas interpretan formas abstractas, proyectando en ellas sus propios pensamientos y emociones. Las cartas del tarot funcionan de una manera similar. Aunque cada carta tiene un significado tradicional, las interpretaciones suelen ser abiertas y simbólicas, lo que permite que la mente del consultante participe activamente en el proceso de interpretación. Y precisamente esa ambigüedad simbólica es lo que, para muchas personas, hace que el tarot sea una herramienta tan fascinante. Cuando alguien realiza una lectura de tarot, en cierto sentido, cada persona puede ver en las cartas lo que desea ver o incluso lo que teme ver. Pero eso no significa que la experiencia sea falsa o inútil. De hecho, muchos creen que el tarot funciona como una herramienta para sacar el subconsciente a la superficie. Si una interpretación conecta con tus propios pensamientos más profundos, es posible que después, cuando la situación evolucione, encuentres que aquello tenía sentido. No porque las cartas controlen el destino, sino porque tú eres quien toma las decisiones en tu propia vida. Y quiero dejar algo claro. Decir esto no significa negar el lado mágico del tarot. He pasado gran parte de mi vida interesándome por el ocultismo y las tradiciones esotéricas, pero personalmente veo el tarot principalmente como una herramienta, y también como algo divertido. A veces leer las cartas puede ser simplemente una forma entretenida de compartir un momento con amigos. No significa que alguien esté revelando el destino absoluto del universo o anunciando el futuro con certeza. Al final del día, el tarot y cualquier forma de adivinación no deberían tratarse como una verdad absoluta. La vida está en constante cambio. Las circunstancias, las decisiones y las personas evolucionan continuamente. Por eso, muchas veces, el verdadero valor del tarot no está en predecir el futuro, sino en ayudarnos a reflexionar sobre el presente. Las lecturas de tarot pueden convertirse en una forma de conectar con otras personas. A menudo terminan siendo una conversación profunda sobre problemas, decisiones o emociones. En ese sentido, la lectura de cartas puede ayudar a alguien a mirar una situación desde un punto de vista diferente.
explorar nuevas ideas o considerar posibilidades que antes no había pensado. Por eso, muchas personas ven el tarot como una experiencia compartida y comunicativa entre quien hace la lectura y quien consulta las cartas. Durante ese proceso también se puede construir confianza, diálogo e incluso una sensación de comunidad. El tarot también puede practicarse de forma individual. Algunas personas lo utilizan como una especie de herramienta de introspección, similar a escribir en un diario. Las cartas se convierten en una manera de reflexionar sobre uno mismo, de escuchar pensamientos que normalmente permanecen ocultos en el subconsciente. Algunos incluso lo relacionan con la idea de trabajar con el llamado lado sombra de la personalidad, enfrentándose a emociones o pensamientos que normalmente evitamos. Pero en esencia, todo esto trata simplemente de conocerse mejor a uno mismo. La magia, tal como aparece en las películas, no suele existir en la vida real. Sin embargo, el verdadero poder muchas veces se encuentra en algo mucho más simple, en la capacidad de comprendernos a nosotros mismos y tomar decisiones conscientes. Ese, para muchas tradiciones espirituales, es el verdadero fundamento de la magia. Por eso es importante recordar algo. No deberíamos entregar todo nuestro poder a objetos, rituales o incluso a otras personas, y mucho menos a un conjunto de cartas. Pero tampoco hay motivo para ridiculizar algo que otras personas disfrutan. Si alguien encuentra significado, reflexión o incluso consuelo en el tarot y esa práctica no hace daño a nadie, entonces no hay razón para impedirlo. Cada persona puede interpretar estas cartas a su manera. Y con esto llegamos al final de esta breve historia del tarot. Ahora tengo curiosidad por saber tu opinión. ¿Alguna vez te han leído las cartas del tarot? ¿Has intentado leerlas tú mismo? ¿Crees que tienen un significado profundo o piensas que todo es simplemente una curiosidad cultural? Cuéntamelo en los comentarios.